¿Y qué pensás que puede pasar? ¿Qué sentís que está pasando ahora, Karina? Mira, lo que puede pasar en esa comisión es cualquier cosa, porque hoy está comandada por el diputado Tailade. Esta es la realidad del gobierno nacional, de una coalición que realmente se cae a pedazos, porque si el líder del cuestionamiento a otro poder se llama el diputado Tailade, estamos muy mal. Pero puntualmente sobre lo que dice el presidente, que para mí, una vez más, hay que recordar que el presidente tiene 13 pedidos de juicio político, muchos de ellos por haberse entrometido en causas pendientes, que es una de las claras prohibiciones que tiene la Constitución a la libertad de expresión del presidente. O sea, que no puede opinar sobre lo que hace la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y en este caso, lo que quieren hacer es ampliar una prueba, supuestamente, sobre un fallo. Y justamente lo que dice la Comisión de Juicio Político, el reglamento y la Constitución, es que no son judiciables los fallos de los jueces. Entonces, ¿cuáles son esas nuevas pruebas? Si tiene competencia originaria, el artículo 117 de la Constitución es muy clara. ¿Qué significa esto? Que vos podés ir directamente a la Corte Suprema de Justicia a plantear un problema que sucede en una provincia. ¿Y qué es lo que hizo en una cautelar la Corte? Protegió las garantías constitucionales que los propios, tanto UNIAC en su provincia como el propio Mansur, que participó de la reforma de la Constitución tucumana, avalaron esos artículos que hoy limitan justamente la elección indefinida. A ver, vamos a recordarle a la gente que esto ya sucedió. A Zamora se lo limitó. Estamos en elecciones, por supuesto. Tiene que decidirlo rápido, Karina. Sí, y quiero agregar una cosa que decía el doctor. El caso de Santiago del Estero fue otra corte. ¿Y por qué quiero decir esto? Porque en la cadena nacional que utiliza el presidente se dedica a atacar al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Vamos a ir recuperando Rosati, y mostrarlo, el momento en que ataca el presidente. Que en ese caso de la Nación a la falla Corte. similar a otra conformación de corte que había en el año 2013, ¿no? Entonces me parece que acá hay una animosidad que está teniendo la política o el gobierno en relación a cómo tiene en jaque hoy a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Eso es súper interesante lo que decís. No solamente lo que queremos dejar claro es que esto está trayendo algunas consecuencias. No solamente declaraciones, sino que hay un espeso clima. Karina, ¿qué pasa? Sí, es que efectivamente ellos quieren crear este mal clima. Creo que el único clima que tiene hoy la gente en la cabeza es cómo llega a fin de mes y cuánto le va a aumentar los productos en el supermercado y si le va a alcanzar la plata. Esta es la realidad de lo que nos importa a todos los argentinos, más agregada a la inseguridad que tenemos que vivir permanentemente. Por otro lado, ellos aprovechan esa situación, la de la Corte, los fallos de la Corte, la Comisión de Juicio Político, para tapar este problema que no pueden resolver. Pero quiero aclararle algo al señor presidente, que yo lamento ser profesor de la Facultad de Derecho, que es mi facultad, que diga que no tiene autoridad el presidente de la Corte para hablar y para tener el uso de la libertad de expresión en un coloquio, en una conferencia como estuvo ayer, y que hoy en una cadena nacional viene a decir que no puede hacerlo. El único que no tiene derecho a hablar de lo que hace la Corte es él, porque lo dice la Constitución en el artículo 109, señor presidente. Hay un tema con la división de poderes, ¿no? En relación a este gobierno, como si costara entender que hay una división de poderes, ¿o no compartís eso, Luis? Bueno, es una pregunta un poco amplia, ¿no? La que me hace. Pero, por ejemplo, Cristina dijo eso de que era anacrónico, lo dijo ella, sí, literalmente, la división de poderes. Sí, es un debate del sistema político con el sistema de justicia bastante amplio, ¿no? En general, hay un discurso dentro del peronismo de acusación de que o uno digamos, la oposición acusa a uno que se mete y el otro acusa de que no hace algunas cosas, ¿no? Creo que es una característica de la forma en que se lleva el sistema político con el derecho en América Latina en general, ¿no? Creo que no somos ninguna excepción acá. De que no aceptan la división de poderes. Que hay debates y que... ¿Encontronazos? ¿Hasta qué punto las decisiones del sistema del derecho tienen algún filtro político previo o no lo tienen, ¿no? Yo creo que ese es un debate, pero bueno... Es cierto que sea ese debate, pero también es cierto que muchas veces esos mismos que critican a la justicia, que son los que hablan de lawfare, por ejemplo, sí, después celebran cuando esa misma justicia falla a su favor, porque también hay fallos, sí, a su favor de la justicia. Claro, pero es como cuando se ponen los temas de la República arriba de la mesa y no todos tienen un comportamiento, digamos, como si fuera de manual republicano. Entonces,
Me parece que lo que está atrás de esto es mucha tensión política, ¿no?, entre gobierno y oposición, y obviamente una relación muy compleja y conflictiva, especialmente algunos de ellos con el sistema de justicia, ¿no? ¿Qué Pero pasa, bueno, Rubén? Porque No, resulta que tenemos algunos sí. tweets para compartir, sí. No, hay algunas siguiendo lo que decía Karina, hay algunas cuestiones que son técnicas. La Constitución en 6 oportunidades habla sobre el valor de la moneda, el cuidar la moneda, cuidar el poder adquisitivo. Si la Corte, como define nuestra propia Constitución, es el máximo órgano de control constitucional, bueno, está bien que la Corte habla sobre el cumplimiento de las normas de la Constitución. Eso me parece muy interesante recordarlo, porque en realidad no la como en Corte Francia, que hay un tiene, tribunal constitucional. Acá es el sistema judicial el que controla la Constitución. tiene esa prerrogativa. Claro. No es que está metiéndose, sino que lo dice la Constitución que puede hacerlo. Cuando vos estudias Derecho te enseñan, y esto es de muy básico, del inicio, que la Corte, además de ser la cabeza del Poder Judicial, es el límite máximo de la estabilidad del Estado. Estamos dando Y es una lo que especie la de clase de Sí, es tan básico que me da vergüenza decirlo. No, pero es verdad que uno no lo recuerda, porque quizás vos escuchás, y esto vale para todos los que están hoy acá sentados y también para ustedes, uno escucha, se metió la Corte en algo que no se tiene que meter. Y lo que nos está recordando Rubén es, sí puede meterse, Exacto. sí debe meterse si lo cree conveniente. Está legitimada por la meterse. propia Constitución Nacional hacerlo. Nuestro sistema funciona así. Lo que pasa es que al poder no le gusta que le digan que el control de la constitucionalidad lo tiene el Poder Judicial. Primera, segunda y corte, todas las instancias. El control se realiza en todas las instancias, desde un juez de primera instancia hasta la Corte, que es la que da la palabra final. Pero es así. Esto es muy bueno saberlo y recordarlo, pero muy bueno. Son las reglas de juego. Gaby, ¿querías decir algo al respecto? No, que igualmente está claro que la política también tiene los instrumentos y las herramientas para poner en tela de juicio y juzgar lo que hagan los jueces de la Corte. O sea, es posible hacerlo de eso. De hecho, se hizo también ante otras Cortes Supremas que fueron muy cuestionadas, como la Corte Menemista. Es decir, el propio poder político tiene las herramientas y lo considera necesario de juzgar. Y te voy a decir dónde. Pueden ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y sabés qué dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 2021? Que la integraba Zaffaroni y ese día justo faltó porque no lo firmó, que las reelecciones indefinidas en el Poder Ejecutivo violan la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Y de eso estamos hablando. ¿Qué le está diciendo UNIAC y qué le está diciendo a Mansur la Corte en este momento? Ustedes pusieron las reglas de juego en donde dijeron que no puede haber reelecciones indefinidas, cúmplanla, porque no lo están haciendo. Sí, si no se puede haber presentan en perpetuidad. esta vez, van a violar hasta su propia Constitución. Vamos a hablar Karina concreto. Banfi Hace rato quiere hablar. Dale. No, porque estoy, la verdad, lo de Mayans, creo que ilustra cuál es el ánimo que está teniendo hoy el gobierno. Están nerviosos, están gritones, Se enojó peleadores, cuando en realidad lo que tendrían que tener es mucha mesura. Y lo que yo quiero transmitir, porque si yo soy un espectador de la política y veo cuál es ahora la nueva pelea o cómo sigue peleándose el gobierno con otro poder tan importante como es el Poder Judicial, me parece que ¿cuál es nuestro rol? Nosotros tenemos que dar las garantías justamente para que el juez Lorenzetti, cuando vuelva, pueda sentirse libre de cómo tiene que fallar. Acá, ¿cuál es el problema? El 1 de enero, el presidente de la Nación dijo que le iba a iniciar juicio político a la Corte. Y nos tiene en jaque a la Corte desde el 24 de enero. ¿Nunca se imaginaron que la Corte se iba a atrever a tanto? Cuando están hackeados, vigilados, con especulaciones, hackeados los teléfonos. Esto es un desastre. Es un desastre entre la relación del Poder Ejecutivo con el Poder Judicial y la oposición. Nosotros no vamos a dictaminar la inadmisibilidad de estas nuevas pruebas que va a presentar el presidente en la Comisión de Juicio Político, porque le tenemos que dar garantía justamente a los jueces, a los ministros de la Corte que tienen que fallar sobre el fondo de estas provincias y garantizarle, yo leí ahí que decía el presidente, esto le beneficia a la oposición. No, estos fallos le benefician a la gente, al que va a votar,
para que pueda saber que está votando con las reglas del juego puestas sobre la mesa y no con gente que hace trampa. Esto es lo que nosotros tenemos que garantizar y esto es lo que para mí era importante transmitir aprovechándote Está tu bien, audiencia. fue imposible porque ya estaba enojado porque hablaba con los periodistas, el senador Mayans, y él hace mucho hincapié en la Corte, no está hablando ni de fallos, ni de lo que nosotros le hablamos, ni de lo que las atribuciones de la Constitución, ¿no? Está claro. Porque encontraron el enemigo y ya sabemos cómo funciona el kirchnerismo y el populismo. Identificaron el enemigo y con eso mostramos después a un Massa que habla del gasoducto, que habla de otros temas, pero te quiero decir una cosa, Luis. Sus diputados, que incluye a la presidenta de la Cámara de Diputados, están sentados y son los primeros que preguntan, los primeros que presionan, los primeros que buscan así a ver de qué manera pueden sacar alguna tajada en los testimonios que van relevando ellos mismos. Mi comentario era básicamente hay que sobre leer el el rol juego. El juego de Massa, ¿no? Por un lado se ve como impoluto y por el otro lado yo no dije sigue ni el juego de impoluto. Cristina. No, pero no saca los pies del plato. Lo que me parece interesante es diferenciar dónde uno puede ver la gestión del Poder Ejecutivo y qué forma está adquiriendo. No, ¿Dónde no está me el poder? refería, ¿Dónde no, está el no me poder? refería al Poder Claro. Legislativo. Sí, Me refiero sigue al teniendo rol de relevancia. él que está teniendo ahí y que hace una diferencia muy considerable, ¿no? A ver, vamos tenemos la suerte de tener aquí al Bastante. abogado Que esto que vos destacás es clave. ¿Por qué la gente tiene que saber que es peligroso que haya reelecciones indefinidas y se perpetúen en el poder? Porque cuando uno gobierna maneja presupuesto. Tiene toda la potestad de manejar toda la plata de los impuestos de la gente. Maneja la seguridad. Y por sobre todas las cosas está ahí para gestionar con esa plata, resolverle la vida a las personas, educación, salud, vivienda. Si no lo hace, vos tenés que tener la posibilidad de buscar otro. Eso es lo que te da la alternancia, el respiro, el decir, bueno, no, si vos no lo podés hacer, que venga otro y que lo haga bien. Ese es el peligro que vio Estados Unidos y es el peligro que nosotros estamos llevando, que estamos mirando en esto, y es lo que definió la Corte Suprema de Justicia de la Nación, entendiendo sobre sus constituciones provinciales, porque el caso de Infran es peor. La constitución provincial de Formosa le permite la reelección indefinida. Y tenemos otro nivel de problema. Y también no nos metimos en Santa Cruz. Otro caso. No nos metimos en Y Santa de los Cruz, sistemas electorales. donde hay una familia gobernando Creo que hace... queda muy lejos. Pero tal vez si hay un valor importante digamos, en el fallo, es que pone en escena debates que a lo mejor ya están presionando mucho al sistema político. Como El la caso de alternancia, Formosa, claro. pero en el caso de Formosa que vos traías, Sí. porque la aclaración esta de que tiene la reelección indefinida, tal vez ahí sí puede uno incluir, bueno, acá hay un elemento cualitativo que lo hace tal vez más complejo que otros, ¿no? Pero yo creo que si deja algo ahí es la importancia de que, bueno, es interesante la alternancia. Y sacando, si querés, el caso de Córdoba, me parece interesante marcar que cuanto menos PBI tienen las provincias, más de este tipo de problemas hay, ¿no? Digamos, del sistema político. De perpetuarse. Y es una situación que uno ve otro tipo de conflictos, pero uno no lo ve. Por ejemplo, en Santa Fe no hay ni siquiera reelección a gobernador. Lo mismo de Mendoza, y creo que Entre Ríos tiene también una relación que, bueno, tiene una reelección y ahora tienen que ir por otra opción. Entonces, bueno, creo que también esto arrastra cuestiones de la historia argentina, vinculado a temas de desarrollo, ¿no? Culturas políticas dispersas y un sistema federal que, bueno, que tiene desafíos porque cada uno también va reformando. San Luis también acaba de reformar el sistema de votación, y en la Ciudad de Buenos Aires, para ir a un lugar del más alto PBI, vamos a tener que votar con papel y con la máquina el mismo día. O sea que creo que igual a diferente nivel, bueno, me parece que si hay algo interesante que queda es cómo el sistema político con el sistema de justicia debate, bueno, hacia qué democracia y orden del sistema de voto vamos, ¿no? Pero me parece que eso es lo que está detrás después de desmalezar. El tema de no perpetuarse en el poder. Esa es la cuestión. En todos los tipos de distritos que existan, ¿verdad? Es lo que hay que debatir y quizás la demanda de la gente es no seguir viendo lo mismo, la misma gente también, ¿no? Esta demanda que tiene con la política, que la enoja con la política. Sí, la demanda de la gente a veces también tiene que ver con cuestiones como la inflación. Pero hablo en por relación eso, a esto. Pero este tema en particular y en el contexto así económico tan complejo, bueno, sí, yo creo que es esto, pone en escena la idea de que, bueno, hay cuestiones que a lo mejor ya están llegando a un límite, ¿no? No sé hasta dónde podría llegar porque también el sistema político tiene que acompañar, ¿no? Pero
creo que sí genera una presión que tal vez sin la decisión de la Corte esto no estaría tan en escena. No sé cuánto va a durar, ¿no? Porque también Bueno, pero hoy está en después escena... desaparecen los temas, ¿no? Sí, pero hoy está en escena de una manera en que no pudimos hablar otros temas. Por supuesto que tenemos un montón